productivo. Les cuento que Camila es gerente del programa de personas, diversidad, equidad e inclusión en Google. Así que un placer recibirla en esta mañana y por supuesto que, como decía por allí en las redes sociales, bueno, está... comentaba hoy más temprano en la mañana de que no se iba a poder tomar el buquebús, pero que de todas formas nos iba a estar acompañando a distancia. Así que te envío un gran saludo de aquí hacia la Argentina y un honor contar contigo en la mañana de hoy. Hola Fernando, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, sí, quedé con las ganas de tomarme el buquebús, ir a visitar un hermoso país, Uruguay. Siempre que se puede, vamos a visitar y la verdad estoy muy contenta por la convocatoria y muchas gracias por tenerme hoy acá. La verdad estaba escuchando a todas las expositoras y me parece súper interesante el espacio que hoy proponen y me alegra saber que Uruguay está avanzando en cuestiones de diversidad, equidad e inclusión y que hoy tenemos esta red de empresas que se comprometen a seguir trabajando por una Uruguay más inclusiva. Así que muy contenta de estar hoy acá. Voy a empezar a compartir mi pantalla, si me pueden confirmar Sí, se está que se viendo está viendo. perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, sé que el tema que hoy nos convoca es la discapacidad en el lugar de trabajo. Sin embargo, yo traigo como un tema un poco más general, que es la diversidad en sí, ¿no? Creo que la diversidad en sí va no solamente por cuestiones de discapacidad, sino que tenemos muchos otros temas que atender en cuanto a diversidad. Y como dije en una conferencia hace poquito, siento que las empresas tenemos una deuda con la sociedad muy grande que tiene que ver con la diversidad en nuestros procesos productivos, ¿no? Y lo que yo planteo en esta charla que traigo es que dejemos de pensar a la diversidad como una cuestión moral, ¿no? Como una cuestión de que lo hacemos porque hay que hacerlo y porque está bien hacerlo, ¿no? Y nos comprometemos desde un área moral a tener diversidad en nuestras empresas. Como decía el expositor anterior a mí, realmente la diversidad luego se muestra en todo lo que es el proceso productivo, la ganancia comercial de las empresas y el impacto socioeconómico que nuestro negocio puede tener en el contexto en el cual nos desarrollamos, ¿sí? Entonces, no tiene que ver solo con una cuestión moral, que como digo, creo que es una gran deuda que tenemos con las empresas, con la sociedad, perdón, sino también tiene que ver con una inteligencia de negocio y mi idea hoy es que desmitifiquemos un poco de que la diversidad no trae rédito económico cuando en realidad es totalmente lo contrario y hay muchos estudios que avalan que cuanto más diverso sea nuestra empresa, nuestro negocio, mejor nos va a ir en términos económicos. Entonces, eso es un poco lo que quiero que hablemos hoy. Me presento, ¿quién soy yo? Soy licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Matanza, que queda en Buenos Aires, Argentina. Actualmente estoy cursando una maestría en Comunicación Corporativa, tengo 26 años y como ya me presentaron, actualmente tengo el rol de People, Diversity, Equity and Inclusion Manager dentro de mi equipo a nivel global en Google. Un poco de fun facts o algo menos corporativo, soy fan de la danza jazz, profesora de danza jazz también, y soy muy amante de probar comida de otras culturas, viajar y conocer otros universos afuera de lo que es mi tupper y donde yo me crié en Argentina. Y esta semana actualmente estoy publicando mi segundo libro que se llama Crónicas de Valija, así que fue un desafío personal que me tocó en la pandemia. Decidí editar un libro y contar algunas vivencias personales con respecto a la cultura, diversidad. Y esta semana tengo el agrado de sentirme orgullosa de saber que Crónicas de Valija ya está a la venta para toda Argentina y me considero una aprendiz constante. ¿Y cómo llegué un poco a la diversidad, a la inclusión? Porque mi formación académica es en comunicación social. Bueno, por esta característica de ser aprendiz constante. Y me parece que esto es lo primero que todos nos tenemos que proponer en estas charlas, en esta conferencia y en el día a día en nuestras empresas. Ser humildes, estar abiertos a aprender, porque cuando empezamos a trabajar con diversidad e inclusión, nos damos cuenta de que hay muchos prejuicios que traemos, quizás inconscientes, que están relacionados con nuestra crianza, con nuestro lugar de nacimiento, con nuestra familia, con nuestras creencias culturales, con el país donde estamos, y que realmente necesitamos ser muy humildes y estar muy abiertos a aprender si queremos ingresar en el mundo de la diversidad y de la inclusión, ¿sí? Entonces mi propuesta para hoy es que también seamos aprendices constantes.
¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad? Bueno, traje como la definición un poco más teórica o de diccionario, que tiene que ver con todo aquello que marca una diferencia dentro de un grupo, ¿sí? Ya sea por características físicas, organizacionales, psicológicas, conductuales. El término diversidad siempre se refiere a la diferencia o distinción entre personas, animales o cosas. Básicamente tiene que ver con una variedad, con abundancia y multiplicidad. Estas palabras a mí me encantan porque nos invitan a mirar a la diversidad desde un punto de vista positivo y no desde un punto de vista con instancias negativas, ¿sí? La multiplicidad, la abundancia, nos viene a decir que en realidad la diversidad no es más ni menos que un reflejo de nuestras sociedades donde tenemos mucha abundancia de características y donde hay multiplicidad de perfiles y que es nuestra responsabilidad en nuestro negocio, en nuestra empresa, tener representatividad de toda esa diversidad que vemos en nuestras sociedades. Según con José Carrión de la Universidad de Alicante, hay 8 beneficios que la diversidad va a hacer en nuestro negocio, ¿sí? Primero, nos va a diferenciar y nos va a dar singularidad de nuestra competencia porque vamos a ser una empresa que se diferencie de las acciones que otros estén tomando y nos va a permitir tener mucha más creatividad e innovación, y vamos a ver 2 casos después que tienen que ver con esto aplicado a los negocios. Vamos a mejorar en la toma de decisiones, obviamente, porque si tenemos diferentes miradas, diferentes perfiles, diferentes vivencias sentadas a la mesa, el problema que tengamos que resolver o las decisiones que tengamos que tomar van a nacer de perfiles distintos y de diferentes miradas. Por lo tanto, no vamos a tener una única solución, sino que nos vamos a poder acercar a ese problema desde una multiplicidad de miradas. Vamos a obtener experiencia y liderazgo, vamos a tener flexibilidad y respeto, que esto también lo decía quien expuso anterior a mí, ¿no? Esto de ser flexibles, de ser maleables, de poder ser empáticos ante el otro y poder adaptarnos a las necesidades del otro, manejarnos con respeto, generar un ambiente de trabajo de comprensión, de empatía, de colaboración. Vamos a lograr fidelización en nuestros negocios y esto creo que es un problema de la modernidad, el tema de fidelizar a nuestros empleados. Yo recuerdo que mi madre trabajó 45 años en la misma empresa antes de retirarse y yo siempre decía como, ¿cómo alguien va a trabajar 45 años en la misma empresa? ¿No? Porque en las nuevas generaciones nos cuesta un poco el largo plazo, ¿no? El entender, el quizás visualizarnos toda una vida haciendo lo mismo, y la rotación alta de empleados entre las empresas es una problemática moderna que estamos enfrentando. Bueno, la diversidad nos ayuda a fidelizar a nuestros empleados, demostrándoles que somos un ambiente de trabajo flexible, empático, respetuoso, que celebra la diferencia, que celebra la creatividad y que da oportunidades de crecimiento dentro de las empresas, ¿sí? Obviamente esto va a mejorar también la imagen de marca y reputación corporativa, todo lo que tenga que ver con el posicionamiento ante nuestra competencia, los medios, la sociedad en sí, y vamos a aumentar nuestra productividad y el talento que podemos captar gracias a que nosotros nos abrimos a un espacio, un abanico más amplio de posibilidades, porque entendemos que en esa singularidad está la riqueza del negocio, ¿sí? Creo que esto está bueno para que nosotros lo veamos de forma teórica y después lo veamos de forma práctica, entender en números donde yo voy a ver toda esta fidelización, toda esta mejora, toda esta ampliación en mi negocio, ¿sí? Bien, ahí abajo tienen el estudio que avala estos datos, y la verdad es que yo suelo ser muy teórica y suelo buscar como fuentes fidedignas. Tengo formación académica de periodista, comunicadora social, por lo tanto quise traerle data que realmente esté respaldada por estudios y por profesionales que se dedican a estudiar la diversidad y la inclusión, ¿sí? La raza, el género, la edad y otros estereotipos, acá podemos incluir los estereotipos relacionados con las discapacidades, obviamente, que es lo que nos convoca hoy, pueden influir en nuestra percepción de las destrezas y las capacidades de las personas, ¿sí? Esto tiene que ver con los prejuicios, es lo que hablábamos antes. Yo me paro frente a mi sociedad, me paro hasta ante estas diferencias de raza, género, edad, discapacidad, etcétera, con mis estereotipos, con mis prejuicios. Y obviamente eso me sesga a tomar determinadas decisiones que podrían ser redituables y mejorar mi negocio. Entonces,
siempre acá está bueno pensar en quién está sentado a la mesa de mi junta directiva, ¿no? O sea, en mi junta directiva somos 5, somos 6. Todos los que están sentados a la mesa tienen los mismos, la misma formación que yo, nacieron en lugares similares, vienen de familias similares, tienen formación académica similar. Bueno, todas las decisiones que tomemos van a estar sesgadas por los prejuicios y por los estereotipos que nosotros tengamos, sean conscientes o inconscientes, ¿sí? No es que nosotros lo hacemos de malos o porque no somos ignorantes, simplemente hay un montón de estereotipos y de prejuicios que vienen de la parte inconsciente. Entonces, siempre en la junta directiva está bueno ver esto, ¿no? Estoy teniendo diversidad en la gente que toma las decisiones importantes en mi empresa, en la gente que toma las decisiones que van a marcar el rumbo de mi negocio. Y si no es así, ¿cuáles son los estereotipos y los prejuicios que nos están condicionando a seguir creciendo dentro de nuestro negocio y a seguir creciendo como empresa? El idioma como barrera, esto en Latinoamérica pasa mucho cuando exigimos un nivel altísimo de inglés, un nivel altísimo de portugués para determinados puestos y obviamente entendemos que el contexto social a veces no nos permite que todo el rango de la sociedad tenga las mismas oportunidades porque hay determinados accesos a la educación que no están provistos para toda la sociedad, ¿no? Entonces, realmente si nosotros empezamos a exigir niveles altísimos de formación, de inglés, bueno, acá habla del idioma, pero pueden ser de determinadas skills, eh, ponemos una barrera si no entendemos cómo es el contexto social donde yo me desarrollo, ¿sí? ¿Cuáles son las oportunidades reales que determinadas franjas sociales tienen para acceder a esa educación o no? Así también en Latinoamérica y sobre todo en lo que llamamos el Mercosur, tenemos una rotación altísima de inmigrantes en la misma región, ¿sí? En Argentina tenemos muchos inmigrantes que vienen de Paraguay, de Bolivia, chilenos, en Uruguay ustedes tienen muchos argentinos, y como que en el Mercosur se generó eso de intercambio cultural entre la región, ¿no? Y realmente a veces el tema de nuestro acento, de cómo hablamos, de nuestras expresiones, empieza a ser algo que nos condiciona cuando en realidad estamos todos hablando el mismo idioma, que es el español en lo que es Latinoamérica hispanohablante, ¿no? Em, entonces, ¿cómo nosotros en la región afrontamos eso? ¿Cómo desde nuestra empresa entendemos que nuestras sociedades son híbridas, que hay un movimiento social de inmigración y emigración? ¿Y cómo yo me voy a asegurar que la persona hermana de nuestra región que está buscando nuevas oportunidades en mi país, de repente se sienta totalmente integrada como lo hacemos el resto de los argentinos en empresas argentinas, uruguayos en empresas uruguayas, etcétera, ¿sí? Esto para poner un solo ejemplo, pero si vamos al ejemplo de personas con discapacidad, ¿cómo yo me aseguro que mi empresa es lo suficientemente accesible para que, por ejemplo, una persona con silla de ruedas pueda entrar dentro de mi empresa? ¿Sí? Tengo rampas, tengo ascensores, todas las salas de trabajo están diseñadas de manera ergonómica para que una silla de ruedas pueda acceder sin ningún problema. ¿Cómo yo me aseguro que puedo tener empleados no videntes y que todos mis softwares o mis herramientas de trabajo estén preparadas para una persona no vidente? ¿Sí? Todo lo que nosotros pongamos como barrera que no sea inclusivo, que no accedamos a esa inclusividad, va a ser algo que a la otra persona lo determine a no sentirse parte del grupo que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Entonces, como les dije al principio, según mi punto de vista, ser diverso no es solo una cuestión moral, ¿sí? Todas las culturas, de un modo u otro, reflejan las necesidades humanas comunes, y esto lo dijo Malinowski, que es una persona que se dedicó a estudiar la diversidad cultural, se dedicó sobre todo a estudiar pueblos originarios, sus costumbres y compararlas con las sociedades que en ese momento llamaban civilizadas, ¿no? Eh, y creo que Malinowski lo que quiso plantear es que en realidad todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión es meramente que las empresas y los negocios tenemos que reflejar de la mejor manera y de la manera más fidedigna que podamos la realidad del país o de la sociedad donde estamos, ¿sí?
porque estas diversidades, estas inclusiones son simplemente el reflejo de las necesidades comunes de cualquier ser humano. Cualquier ser humano tiene la necesidad de poder integrarse en una sociedad donde se le dé un correcto acceso a la educación, donde se le dé una igualdad de oportunidades al trabajo, porque es una necesidad de desarrollarnos en nuestras sociedades. Entonces, nosotros como empresa estamos siendo fidedignos y reflejamos estas necesidades humanas básicas, que son el acceso a la educación, el acceso a trabajo, el acceso a poder socializar con otros, el acceso a poder poner en práctica mis habilidades, mis talentos y mis dones, ¿sí? Como dije, no es solamente una cuestión moral, creo que es un deber, una responsabilidad que tenemos con nuestras sociedades y una responsabilidad que también tenemos con nuestros negocios, ¿sí? Acá les traje dos casos de estudios y cuenta la historia, como decimos, a veces que un grupo de ingenieros hombres estaban desarrollando una nueva función para un celular, que básicamente lo que sucedía era que el celular se bloqueaba automáticamente una vez que era puesto en los bolsillos de los pantalones, ¿sí? Entonces yo ponía el celular en los bolsillos de mi pantalón y el celular se bloqueaba automáticamente para evitar que no haya llamadas incorrectas, que a veces toquemos alguna aplicación por error y etcétera. Este grupo de trabajo está integrado solo por ingenieros hombres y no fue hasta el momento que contrataron a una ingeniera mujer en que se dieron cuenta que la ropa de mujeres no tiene siempre bolsillos. Y las mujeres a veces tenemos faldas, tenemos vestidos, tenemos enteritos, como le decimos en Argentina, que no tienen bolsillos. Por lo tanto, la funcionalidad de que un celular se bloquee en el bolsillo de un pantalón funcionaba para el 50% de los consumidores. ¿Y qué pasaba con el otro 50%? Ahora, no fue sino hasta que este equipo pudo contar con la mirada diversa para ellos, que era básicamente la mirada de una ingeniera mujer, que se dieron cuenta que su funcionalidad no era inclusiva. Ahora, pensemos qué hubiese pasado si esta empresa no hubiese contratado a esa ingeniera mujer. Y esta funcionalidad se lanzaba al mercado asegurando que iba a poder tener una llegada al 100% de los usuarios. Bueno, este grupo de trabajadores, algunos meses después, iban a tener que explicarle a su jefe por qué las mujeres no usaban la funcionalidad 100% de su tiempo y por qué la llegada al mercado que ellos habían diseñado no estaba haciendo como ellos pensaban, ¿sí? Bien, otro caso. Hace 2 años Google lanza la credencial de Black Owned Negocios en los Estados Unidos para Google Maps. Esto es decir, que en Google Maps te podía aparecer la lista de negocios que habían sido fundados o que los dueños eran de raza negra, ¿sí? Y básicamente se agregó a otras credenciales que ya habían, como los negocios liderados por mujeres y, bueno, los negocios con alto puntaje de los usuarios, ¿sí? ¿Cómo esto influye de manera totalmente concreta y en números en los negocios? Bueno, básicamente desde el lanzamiento hubo un 36% más de aumento de tráfico en lo que es Google Maps por la búsqueda de negocios dirigidos por gente de raza negra, 1.350.000 búsquedas de Maps con respecto a esta highlight en particular, con esta insignia en particular, 670 nuevos clientes en ads usando Google My Business desde Maps, que básicamente eran gente negra que tenía su negocio y por primera vez sentían que valían la pena registrar sus negocios en Google Maps. 500 nuevos usuarios, 35% de ventas por search de aumento y el desarrollo de nuevas insignias como negocios liderados por latinos, negocios liderados por dueños pertenecientes a la comunidad LGTBIQ, negocios liderados por personas que pertenecen a las comunidades latinas, nativas, perdón, de los Estados Unidos y etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que la representación se refleja en números concretos que llegan a ganancias de nuestros negocios y de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque nuestros públicos, nuestros consumidores y nuestros clientes se ven representados en la diversidad que propone la empresa.
Yo no me voy a sentir representada en una empresa que no tiene mujeres en su directorio como mujer dentro del mundo corporativo. Porque para mí, como mujer, es muy importante sentir que una empresa le da lugar a las mujeres dentro de su ámbito corporativo. Yo, como persona con discapacidad, no me voy a sentir representada si las empresas no tienen un cupo para personas con discapacidad donde realmente sea cumplido y donde yo vea que parte de los empleados tienen características similares a las mías. Entonces, por lo tanto, como no me siento representado con ese negocio o con esa empresa, es probable que no consuma ni sus servicios ni sus productos, ¿sí? Entonces, si vamos hilando las ideas, lo que se proponen con estos estudios y lo que queremos demostrar es que el tema de la diversidad y la inclusión no es solamente una cuestión moral, es una cuestión de tomar decisiones a nivel negocio que entiendan a la sociedad donde nos desarrollamos, que reflejen de manera fidedigna la sociedad donde nos desarrollamos y que también hagan crecer a mi negocio y a mi empresa por todo lo que venimos diciendo anteriormente. La diversidad es positiva para nuestras empresas y gracias a este estudio que les comentaba anteriormente pudimos ver que el 53% de mejor rendimiento fue conseguido por las empresas que tenían mujeres en las juntas directivas frente a las empresas que no las tienen, ¿sí? Cuando empezamos a integrar esa mesa de junta directiva con personas de diferentes clases sociales, géneros, personas con discapacidad, personas con diferentes etnias, personas con diferentes religiones, personas con diferente formación académica, nuestra mesa directiva va a poder adoptar decisiones que tengan que ver con una realidad natural del lugar donde estamos. Y vamos a tener posibilidades de crecer hasta un 53% en nuestras empresas. Y de tener hasta un 35% de mejor retorno financiero que empresas que en su junta directiva tienen personas exactamente iguales, con la misma formación académica, de la misma religión, de la misma edad, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde vamos a ver todos estos números? Bueno, ya lo venimos diciendo, no solo en el retorno de inversión, en la llegada a mis clientes, rentabilidad, retención de clientes, rendimiento de tus empleados, retención de tus empleados, nuevas inversiones, ¿sí? Conseguimos nuevos financiamientos, ¿por qué? Porque de repente hay instituciones que se ven reflejadas con mis valores, eh, eh, inversores personales, digamos, individuales que se ven reflejados con mis valores o que quieren ayudar a construir mi empresa de una manera más diversa. Engagement en tus redes sociales, tiene que ver con cómo yo me posiciono ante la sociedad, ante los medios en las redes sociales. Y acá les traje un ejemplo muy, 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 muy pago, que es de algo personal, justamente, y lo quise bajar un poco a tierra, que es el mes pasado intenté hacer en LinkedIn, y de paso dejo abierto para quien me quiera contactar por LinkedIn como Camila Luis, mi usuario, los invito a que podamos conectar sin ningún problema. El mes pasado hice una serie de publicaciones que apuntaba a repensar la diversidad y la inclusión en nuestros lugares de trabajo, y estas son las cantidades de visualizaciones que cada una de mis publicaciones recibió, cuando una publicación mía usualmente recibe entre 200 y 300 visualizaciones. Entonces, cuando hablamos de inclusión, a la gente le importa, porque la gente se empieza a ver reflejada y se empieza a ver identificada en lo que estamos planteando. Bien, esto lo traje por si estaba el espacio abierto a preguntas, pero básicamente quiero que nos llevemos a este mensaje. La diversidad y la inclusión no es solamente una cuestión moral, es un deber y una deuda que tenemos con nuestras sociedades. Es una responsabilidad para que nosotros reflejemos de manera fidedigna nuestras sociedades, y además es una muy inteligente decisión de negocio porque nos va a ayudar a seguir creciendo como empresa y como negocio, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por el espacio, gracias por dejarme participar hoy con ustedes, y espero que nuestras vivencias y que nuestros datos hayan ayudado para sacar un poco los fantasmas que a veces hay alrededor de la diversidad y la inclusión.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Camila. Muy clara tu exposición y además gracias también por los tiempos que nos permite dar cumplimiento al programa. Muy buena capacidad de síntesis, así que gracias por habernos acompañado, ¿eh? Muchas gracias. No va a faltar oportunidad de que podamos contar contigo personalmente, buquebús mediante.